Hola, buenas tardes, profesora. Nuestro equipo le va a hablar sobre la época prehispánica. Nuestro equipo está integrado por Gael Núñez Nava, Estefanía Nava Becerril, Evelyn Porcayo Régules, Montserrat Neri Orihuela y yo, su servidor, Marcial Sánchez Pérez. El término prehispánico se utiliza para identificar todo aquello que se originó durante la época que precedió la llegada de los europeos al continente americano. El México prehispánico es un periodo de la historia del país anterior a la conquista y colonización española a partir de 1521. Es necesario aclarar que México es un estado moderno cuyas fronteras fueron fijadas a mediados del siglo XIX. Desarrollaron formas avanzadas de organización económica, social, política, religiosa, científica, técnica y cultural que eran dirigidas por un pequeño grupo. A esa forma de organización se le llamó cacicazgo. Características de la época prehispánica. Eran sociedades basadas en la agricultura, principalmente del maíz. Tenían ciudades centrales con gran cantidad de población de hasta 50,000 habitantes. Teotihuacán, Tula o Monte Albán, con grandes construcciones piramidales. Trabajaban la piedra, el jade y la obsidiana. Sin duda, una de las características que tuvo un papel fundamental en la vida cotidiana de los pueblos prehispánicos era la religión. Las deidades en su mayoría estaban relacionadas con la naturaleza, tierra, maíz, aire, lluvia, trueno, fuego, etc. Con la economía como el comercio, la guerra, agricultura y con los astros como el sol, la luna. Periodos de la época prehispánica. Periodo lítico. El inicio del periodo lítico mexicano se establece con la llegada de los primeros pobladores, de los cuales se tienen algunas evidencias arqueológicas importantes que datan de hasta 30,000 años antes de Cristo. El periodo concluye aproximadamente con el fin de los cazadores nómadas y el comienzo del sedentarismo alrededor de la agricultura. Periodo arcaico. El periodo arcaico de Mesoamérica es poco conocido, ya que ha sido muy estudiado. Comenzó aproximadamente en el 8000 antes de Cristo, cuando terminaron las glaciaciones y el planeta entró y sufrió el calentamiento global. Al subir el nivel del mar y disminuir el régimen de lluvias, disminuyó el número de vegetación comestible. Las grandes pastizales son desplazados por bosques, lo que da origen al desplazamiento y posteriormente a la extinción de grandes herbívoros. Periodo preclásico. Los inicios del preclásico están definidos por la economía de subsistencia basada en la agricultura, la formación de poblados y el surgimiento de la alfarería. La cerámica es uno de los atributos de las sociedades plenamente sedentarias. Estas sociedades del 2500 al 1500 a.C. son igualitarias y mantienen unas relaciones sociales basadas en la solidaridad, en la relación con el control de los recursos. Periodo clásico. El periodo clásico en Mesoamérica está marcado por el surgimiento de las sociedades estables urbanas con un gran número de habitantes, establecidas por un sistema jerarquizado de asentamiento con una estratificación social acentuada. Las ciudades eran cuidadosamente planificadas y trazadas con una clara distinción entre las áreas de habitación de la clase élite y las de la gente común, así como son las zonas en que se realizan procesos productivos y las que se dedican a actividades públicas. Periodo preclásico. El periodo preclásico es una de las etapas del desarrollo independiente de la civilización mesoamericana. Este periodo está marcado por seguir a la caída definitiva de las ciudades del clásico y por los movimientos migratorios. Este periodo se marca por un surgimiento de las grandes sistemas políticos marcados por grandes urbes como Tula y Tenochtitlan. Mesoamérica. Las culturas mesoamericanas o la civilización mesoamericana son el conjunto de naciones o orígenes que conformaron la región cultural mesoamericana, es decir, que poblaron durante siglos los territorios de los actuales México, Guatemala, Belice, El Salvador, parte de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
antes de la llegada de los conquistadores españoles a América. La cultura olmeca, también llamada simplemente los olmecas, fue una cultura precolombina que habitó en Mesoamérica desde el periodo formativo alrededor de 2000 años antes de Cristo hasta el periodo clásico 400 años antes de Cristo. Se estima que fue la madre de todas las demás culturas mesoamericanas. Aspectos sociales. Los olmecas crearon sistemas políticos centralizados respaldados por la religión y el poder hereditario que no tenían paralelo en otros pueblos. La sociedad olmeca llegó a desarrollar una organización social estratificada compuesta por los gobernantes divinos, los aristocracia y la gente común. Aspectos políticos. Para comenzar, los olmecas, que consideraban una civilización teótrica, esto quiere decir que los líderes políticos o jefes gobernantes estaban directamente relacionados con el aspecto religioso. Estos líderes eran conocidos como sacerdotes o chamanes y obtenían su cargo debido a fuerzas divinas provenientes de dioses. Aspectos económicos. La economía de los olmecas estaba basada principalmente en los productos agrícolas con los que comerciaban tanto entre ellos como con otros pueblos. Sobre todo con los pueblos nómadas, principalmente los olmecas reproducían cultivo de maíz, además del frijol, calabaza, cacao, entre ellos. Cultura maya. La civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica, cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura numéricos y por el uso del calendario, así como por su impresionante arte y arquitectura. Aspecto social. La sociedad maya de posclásico está organizada jerárquicamente y se distinguían 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios. Aspecto político. A la cabeza de la estructura política estaba el Alash Uynik. Este personaje se sustentaba en la sucesión de poder mediante un linaje dinástico heredado del padre al hijo mayor, y solo cuando no existía descendiente mayor, el hermano del hombre verdadero significado de Alash gobernaba. Si no existía ni hijo mayor ni ningún pariente, los sacerdotes y nobles ocupaban el cargo. Aspecto económico. La economía maya se sostenía por medio de las actividades de reproducción primaria y por el comercio de productos obtenidos de la agricultura, la pesca, la caza y los recursos minerales. Cultura teotihuacana. Se habla de cultura teotihuacana o de cultura de Teotihuacán para referirse a los desconocidos pobladores originarios de la ciudad antigua de Teotihuacán, una de las mayores ciudades de Mesoamérica prehispánica. Esta ciudad fue fundada en algún momento alrededor de 1000 años antes de Cristo. Aspectos sociales. Su sociedad estaba estratificada en 2 clases, con un grupo dirigente que controlaba todas las tareas de gobierno y el ceremonial religioso. Su ciudad principal, Teotihuacán, fue el primer gran centro urbano en Mesoamérica y llegó a albergar a más de 150 millones de habitantes. Aspectos políticos. Como se dijo al inicio, hasta ahora se cree que la ciudad fue gobernada por una administración estatal teótrica. En otras palabras, los líderes de esta civilización ejercían su poder no solo como cabezas de Estado, sino también como líderes religiosos representantes de los dioses. Aspectos económicos. De acuerdo a los registros arqueológicos, la economía teotihuacana se basó particularmente en la agricultura, además del comercio y de la tribu. El cultivo del maíz, frijol, amaranto, calabaza, nopal y mahueyes fueron los principales productos relacionados a la actividad agrícola y comercial. Tuvo su etapa en la expansión de los periodos preclásico y clásico, entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. Se asentó en las tierras más altas del sur de Mesoamérica, en la zona de los actuales estados mexicanos del sur del Valle de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Sus aspectos políticos fueron que en la sociedad zapoteca existían clases más bajas, compuestas por esclavos, campesinos o artesanos, hasta las clases más altas, como sacerdotes, militares y nobles. A pesar de ser una de las sociedades más influyentes, prósperas, sufrió un declive tras desastres climatológicos y políticos.
Aspectos políticos. La organización política de los zapotecas se basa en dos tipos. Una que viene desde la divinidad, la creencia que la imagen de Dios es la suprema autoridad, y la segunda en el caso de las monarquías. Aspectos económicos. Los ejidos y comundales se dedican principalmente a la agricultura y siembran café, caña de azúcar, frijol, hortalizas, maíz, naranja y sorgo, entre otros. Además se dedican a una parte de la ganadería, la pesca, también es una actividad fundamental. Cultura mexica. La cultura mixteca o civilización mixteca fue una de las más antiguas culturas precolombianas de Mesoamérica, antecesores de la actual. El pueblo mixteca mexicano floreció al sur del territorio de México. Su época de esplendor terminó en el siglo X, pero el pueblo mixteca sobrevivió hasta el encuentro de los conquistadores españoles del siglo XV. Aspectos sociales. Los reinos mixtecos estaban socialmente estratificados y gobernados por una aristocracia privilegiada. La sociedad estaba organizada en tres estratos sociales: la realeza, la nobleza y los comuneros. Algunas veces la realeza tenía siervos que trabajaban para ellos bajo su control directo. Aspectos políticos. Como la mayoría de las sociedades mesoamericanas, los mixtecos no formaron la unidad política en la época prehispánica, sino que estaban organizados en pequeños estados compuestos por varias poblaciones enlazadas por relaciones jerárquicas. Aspectos económicos. Como la mayoría de los pueblos mesoamericanos, la economía mixteca se sustentaba en la mayor parte de la agricultura. Sus cultivos más importantes eran el maíz, chile, frijol y calabaza, y de productos no alimentarios como el algodón y el cacao, en las regiones donde el clima lo permitía. Cultura tolteca. La cultura tolteca es una de tantas civilizaciones precolombianas de Mesoamérica que habitó la zona actual de México, y su desarrollo abarcó parte de los periodos clásico y posclásico mesoamericano, es decir, entre los años 800 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Aspectos sociales. La sociedad tolteca era profundamente militarista. Los toltecas obedecían a una monarquía guerrera legitimada por las creencias religiosas. La élite gubernamental estaba integrada por guerreros, funcionarios, sacerdotes y jerarcas encargados del gobierno, la organización estatal, la expansión militar y las ceremonias religiosas. Aspectos políticos. Los toltecas tenían un sistema político en los cuales estaban militares y tenían una estricta jerarquía social que valoraba la destreza militar y devoción de dioses. La aristocracia guerrera y el sacerdocio, principalmente en la forma de culto a Quetzalcóatl, eran los dos pilares de la sociedad tolteca. Aspectos económicos. La economía se basaba en la agricultura de extensos campos de cultivo irrigados por completos sistemas de canales, donde el maíz, el frijol y el amaranto eran para el principal cultivo de ellos. Lo que dio paso a la siguiente cultura. La realidad del mundo prehispánico no llegó a su fin por la mera erupción de los españoles, sino que siguió prevaleciendo durante ese periodo de cambios y continuidades que conocemos como conquista. Esta fue a su tiempo el último periodo de la historia prehispánica y el primero de la colonia, y sobre todo la conquista se basó en la subsistencia de instituciones políticas, sociales y económicas del mundo prehispánico. Fue la paulatina evolución de estas, su gradual destrucción y absorción del mundo colonial, aunada a la lenta consolidación del dominio español, lo que llevó a la conducción de la conquista.